Muy buenos días a todo el equipo de la radio de la Asociación de Periodistas y a la audiencia que entiendo ya es nacional, la audiencia de la radio. Y bueno, estoy a disposición de ustedes en medio de una coyuntura muy dinámica, compleja. Mañana vence un plazo estratégico muy sensible en el calendario electoral. Sí, realmente, bueno, tenemos ya audiencia a nivel nacional e internacional, porque ya nos llegan correos de España, de Suiza, de Estados Unidos, entonces estamos nomás con audiencia realmente bastante fuerte. Y bueno, Carlos, realmente estamos viviendo un panorama complejo político. Se han dado prácticamente dos ampliados, uno de Demócratas y Unidad Nacional, donde prácticamente han sellado un pacto. Pero al que estaba impulsando estas alianzas, que era Víctor Hugo Cárdenas, por Unidad Cívica Solidaridad, lo han dejado a un lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo tú ves este panorama? Creo que lo primero es ubicar a la audiencia en el calendario electoral. El día de mañana, martes 13 de noviembre, es el plazo tope para que las organizaciones políticas anuncien al Tribunal Electoral la conformación de alianzas. Y tienen que presentar además documentos importantes, entre ellos la plataforma de gobierno. O sea, no es simplemente ir y decir nos vamos a aliar con tal. Claro que sí. O sea, tienen que tener ya documentos más elaborados. Entonces, debido a esto, es que este fin de semana han habido eventos en las organizaciones políticas para adoptar estas decisiones, porque en los estatutos de cada organización se define cuál es la instancia que asume esta decisión, porque tampoco es voluntad de el jefe o de su dirección inmediata. Se han hecho los eventos del Movimiento Demócrata Social. Entiendo que el FRI también se ha reunido en Tarija para formalizar los acuerdos a los que ha arribado. Supongo que otras organizaciones también lo han hecho, aunque sin publicidad. Porque mañana, repito, tienen que anunciarle al órgano electoral. Ahora, lo que se está configurando es un escenario interesante, como suele suceder en nuestro país. Los analistas no tenemos suficiente claridad como para prever todas las variables posibles. Y nos sorprende la dinámica política. ¿A qué me estoy refiriendo? A principios del mes de septiembre, cuando ya se conocía que esta ley de organizaciones políticas entraba en vigencia, acortaban los plazos y se fijaba que acabo de recordar del día de mañana, 13 de noviembre, en mi columna periodística, hice mención al tema de lo que debiera hacer la oposición. Y mencioné que las encuestas señalaban la gran posibilidad de derrotar a Evo Morales y que para cumplir esa tarea la oposición debía constituir un frente amplio cívico-democrático y postular a Carlos Mesa como único candidato. Eso está escrito, se ha publicado en mi columna. Bueno, hemos llegado al 13 de noviembre y ¿qué tenemos? Carlos Mesa, por su lado, con Solvo, que ha quedado Solvo reducida a una expresión paceña, ¿no? Al menos con personalidad jurídica paceña, porque tiene como agrupación ciudadana paceña. Y por el otro lado, hasta mañana parece estarse configurando una alianza que
semeja el Frente Amplio. Habrá que esperar. En Bolivia en 24 horas sucede lo que no sucede en un año. La alianza parece estarse conformando entre Unidad Nacional de Doria Medina, el Movimiento Demócrata Social, o los demócratas, como se los conoce, de Rubén Costas y Santa Cruz, más Beni, etcétera, UCS, de lo que queda de la familia Fernández, con Víctor Hugo Cárdenas como probable candidato. Habrá que esperar que decida la Democracia Cristiana, que tiene dos posibles candidatos, ¿no? Jaime Paz y la diputada Pierola. Lo importante, lo realmente efectivo para la democracia cristiana sería que deje de lado esa disputa interna y se incorporen al Frente Amplio más otras organizaciones sociales, plataformas, etcétera, que se constituya lo que yo había denominado o propuse el Frente Amplio Cívico Democrático, aunque ahora sin Carlos Mesa, ¿no? Y se dibujaría entonces un escenario con 3 importantísimos actores políticos: Evo Morales y el MAS, que están maniobrando desesperadamente para que el Tribunal Supremo Electoral, pese a la Constitución, pese al referéndum, pese a todos los factores adversos, el Tribunal Electoral lo habilite nomás a Evo Morales. Están en esa maniobra tratando de desarticular o de disminuir al menos la acción opuesta, ¿no?, de las plataformas, partidos, organizaciones políticas, presionando al tribunal para que, en respeto a la Constitución, respeto a N principios y resultados del 21F, Evo Morales no sea habilitado como candidato. Entonces, pero supongamos 3 fuerzas, el MAS con Evo Morales o cualquier otro candidato, da lo mismo, Carlos Mesa con el FRI y esta alianza regional de Solvo, y el Frente Amplio, que seguramente en las próximas horas, hasta el día de mañana, va a terminar de configurarse. Estos parece que van a ser los 3 actores principales. No sabemos todavía quién será el candidato del Frente Amplio. Samuel Doria Medina, alguien salido de Demócratas o Víctor Hugo Cárdenas, no sabemos, y algunos otros actores menores, que es muy difícil prever cuál pueda ser su desempeño electoral, ¿no? Finalmente cierro lo siguiente, llamando la atención sobre lo siguiente. Yo soy una de las personas que estima y valora la figura de Víctor Hugo Cárdenas. Es un intelectual de origen indígena, fundador del MRTKL, del MRTK y el MRTKL. Eso está fuera de duda, es un intelectual aymara. Pero si se materializara su candidatura por el Frente Amplio, estaríamos en un escenario muy curioso, fíjate, y creo que eso terminará por cerrarle la vía a su postulación. Acabo de decir que habrían 3 actores, ¿no? El MAS, el FRI y el Frente Amplio. En el FRI, el candidato es Carlos Mesa, vicepresidente de Sánchez Lozada. Si el Frente Amplio lo postula a Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Sánchez de Lozada, claro, sería un hándicap, un favor muy grande a Evo Morales, ¿no? O al candidato el MAS, que tenga de oponentes a los 2 vices de Sánchez de Lozada. O sea, es un factor que hay que evaluarlo con calma,
No es momento de apresurarse cosas, se requieren encuestas, se requieren elementos de análisis más objetivos que lleve a los actores políticos a tomar decisiones con mucho cuidado, que los viabilice como serios aspirantes a la administración del Estado en el próximo periodo, ¿no? Sí, realmente yo creo que las candidaturas va a ser un punto fundamental de esto, de un Frente Amplio, e inclusive de Carlos Mesa, porque algunos analistas decían, bueno, también hay nuevas generaciones. Por decir en Demócratas está Ernesto Suárez, que ha dado una vuelta, digamos, en el Beni cuando lo inhabilitan. Y por otro lado está Soledad Chapetón, digamos, que está haciendo gestión, por decir, digamos, en la ciudad del Alto, que tiene cierto arrastre, justamente una de las ciudades más pobladas, digamos, del país. Entonces, qué interesante sería que se piense en esa gente joven de nuevas generaciones y no se vaya con la tosudez de decir, bueno, yo voy a hacer, por decir como diría Doria Medina, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esa? Y bueno, solo tenemos que esperar 24 horas más para saber primero cómo se conforman las alianzas y tener el escenario más claro en este nivel. El siguiente plazo, si la memoria no me falla, es el 28 de noviembre, cuando deben anunciar a los binomios, a los candidatos, a los precandidatos que van a ir a las primarias. Ese es el momento de la definición. Para mañana solo la alianza. Y ahí hay que hacer los estudios entre el 13 y el 28, los estudios de encuestas, grupos focales, todas las técnicas modernas que se tienen para identificar las corrientes de opinión mayoritarias en la sociedad y en base a eso decidir. Ahora hay que pensar lo que viene, ¿no? Lo que viene por delante. O sea, hay posibilidades objetivas, ciertas, de desalojar al MAS del gobierno. La sociedad ha asumido ya la convicción de que lo saludable para el país es sacar al MAS del gobierno. 13 años, 14 años van a ser de gobierno. Es un tiempo prudente, la población los ha respaldado y ahora ha asumido que hay que cambiar. Pero no va a ser fácil. Lo que viene, el próximo gobierno que sustituya al MAS, no va a ser un gobierno sencillo. De entrada, ¿qué tenemos? Todavía parece que el MAS, quien quiera sea su candidato, sobre todo Evo Morales, es todavía la primera fuerza política. Y podría triunfar en la primera vuelta. Al parecer se va a aproximar entre 35 a 40%. Nada indica ya que vaya a pasar la barrera del 40%. Entonces, primera fuerza se ubicará entre 35 y 40%. La segunda fuerza, que ya no me queda claro que sea Carlos Mesa, ¿no? Ya van a haber movimientos y efectos muy importantes si es que se constituye finalmente el Frente Amplio. La segunda fuerza, pero digamos que todavía es Carlos Mesa, va a fluctuar entre el 30%. Hasta puede disminuir un poco si esta sospecha va tomando cuerpo en torno a Lava Jato, ¿no? Ya lo de Kiborax, la sociedad lo aceptó, está bien. No queda muy claro por qué la amnistía final a Carlos Mesa, pero se asimiló. Ahora aparece Lava Jato y la duda aumenta. Entonces, quizás eso haga que se quede en el 30 e incluso baje un poco. Pero puede estar entre 25 y 30%. Y la tercera fuerza ha de ser, como acabo de señalar, el Frente Amplio, que puede estar por el 25%. Entre 20 y 25%. Entonces, segunda vuelta, pero con un parlamento en el que la primera fuerza va a ser el MAS.
Y el que quede como segunda fuerza y triunfador en la segunda vuelta va a depender del tercero, pero no va a tener más de un tercio del Parlamento. Eso ¿No? es importante, Carlos, porque como tú decías, mañana es un día importante, martes 13 de noviembre, que es una fecha a veces para algunos fatídica porque dicen no te cases ni te embarques. Sí, así es. No sé nada de ella. Pero ahora, en esta cuestión de Lavallato, lo que... antes quería comentarte esto. Evo Morales, en una de sus... justamente hace unas horas, dice... Cuando yo esté fuera del gobierno, espero que los movimientos sociales me defiendan. Cuando la derecha me acuse. Estará diciendo que, o estará digamos, premonitoriamente diciendo por ahí ya no voy a ser presidente el 20 o de aquí a cuántos años. ¿Qué opinas de eso? No, con seguridad eso es lo que está rondando ya la cabeza de mucha gente. Y como voy a analizar enseguida, este factor de pronto está comenzando a operar como un freno para Carlos Mesa y hasta un factor que lo puede disminuir. A ver, acabo de mostrar que lo previsible es que el MAS todavía tenga, imagínate, entre 35 y 40% en primera vuelta. Eso le va a permitir tener un 40-45%, si no la mitad del Parlamento. Porque el Parlamento se define en la primera vuelta. Exactamente. Y digamos 45% del Parlamento en el MAS. El 55% o el 50 más 1% va a estar entre el FRI, Carlos Mesa y el Frente Amplio. Pero con un FRI que no va a tener sino un 35%, un tercio del Parlamento, y un 25%, cerca a un 30% el Frente Amplio. Entre los dos sumarán 50 y un poco más, lo que es la base electoral para el próximo gobierno, digamos, de Carlos Mesa. Pero en esas condiciones no hay lucha contra la corrupción. No hay posibilidad de juicios esclarecedores, de investigaciones contra Evo Morales, contra García Linera. Y si a ello le sumamos la enorme duda, ¿no? A ver, 2003, Carlos Mesa saca un decreto de amnistía que beneficia a varias personas, varios dirigentes salteños y también a Evo Morales. 2018, Evo Morales amnistía a Carlos Mesa. 2018 se abre Lavallato, pero se queda a medio camino. Hay duda, ¿no? Exactamente. Surge duda, entonces, no, caramba, creo contra lo que se pensaba hasta hace 15 días, un mes, parece que Carlos Mesa no nos garantiza una franca y eficiente lucha contra la corrupción, esclarecimiento de las cosas, decirle al país por qué finalmente fracasamos en La Haya, qué ha pasado en Quiborax, qué ha sucedido con el Lavallato. Esta duda se ha instalado en el país y puede comenzar a crecer. Y esto es negativo. Y por el otro lado, un MAS con casi la mitad del Parlamento, con movimientos sociales activos en la sociedad civil, con recursos que están acumulando precisamente gracias a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, el panorama es muy incierto, y aquí vuelvo a tu inicial pregunta. ¿El escenario próximo del próximo gobierno es apto para un joven? Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Claro, toda persona, sobre todo un joven, termina aprendiendo. La prueba es Evo Morales. Claro. Cuando Evo Morales entró al gobierno no sabía nada de nada. Jaime ¿no? Rondos, que en paz descanse en Ecuador, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, termina aprendiendo, pero a Evo Morales le llevó, de los 13, 14 años que va a estar, le llevó fácilmente 6, 7 años aprender. Cuando uno revisa los datos de la gestión de gobierno, se nota que recién en el segundo periodo de gobierno ya comienzan a actuar con las mañas venezolanas, nicaragüenses, etcétera. En el primer periodo están en proceso de aprendizaje. Lo mismo le va a suceder si se tratara de un joven, de una figura nueva, sin experiencia, pero en un escenario tan complejo como el que acabo de describir, ¿no? Entonces, no parece ser momento adecuado para una figura nueva, ¿no? Realmente es, como tú dices, un panorama muy complejo. Ya hablando de Lavallato, Susana Rivero prácticamente antes de presentar el informe al plenario de la Cámara de Diputados, que se ya adelanta cosas, y por ejemplo ya sale defendiendo a Patricia Vallivian, quien dice que no tiene absolutamente nada que ver porque ha presentado sus descargos. Pero viene ahí la acusación contra Carlos Mesa, contra Carlos Alarcón, y por otro lado están los correos electrónicos que da a conocer el periódico El Deber. ¿Cómo tú analizas esta situación? Muy compleja. Lo mismo que Kiborax. Kiborax se ha quedado en eso. Acusaciones contra Carlos Mesa. Respuesta con nuevas acusaciones de Mesa al gobierno de Evo Morales, especialmente al actual ministro de Justicia. Viene la amnistía y ahí termina. No ha pasado nada, pero el país ha pagado $42 millones. Lavallato lo mismo. Aparecen denuncias no muy claras, todavía no hay el informe, no se conoce el informe, se deslizan sospechas, reacción contra acusación de Carlos Mesa al gobierno de Evo Morales. ¿Y qué? ¿Se va a quedar lo mismo que Kiborax? No, ya no tienen espacio para una nueva amnistía. Eso no va a suceder. ¿No? Ya el país diría, bueno, ¿qué pasa aquí con una nueva amnistía? O sea, pero ya está lanzado el tema. Pero la investigación puede durar un año. No, claro, fácilmente. Un año, 2 años. Y en un año electoral. Exactamente. No, con seguridad. Kiborax, Lavallato, el Fondo Indígena, el caso del bebé Alexander, todo esto es tema de investigación del próximo gobierno. Ya este gobierno está agotado, ¿no? Ya no puede conducir estas investigaciones. Tiene que haber renovación en el Parlamento. No pueden estos cínicos seguir con 2/3 en el Parlamento. Entonces, son temas de investigación en el próximo Parlamento. Esa es la duda, entonces, que se ha instalado. Y tenemos que estar atentos. Vamos a analizar con cuidado cómo fluye esto para ver si en el próximo gobierno, con las limitaciones que estoy mostrando, va a haber realmente posibilidades de la transparentación, el esclarecimiento que la sociedad está pidiendo. Porque la mayoría democrática del país, esa mayoría que dijo no al 21F, esa mayoría no solo quiere cambio de Evo Morales, quiere también sanción para los corruptos, quiere que se introduzcan normas diferentes, que la administración de los bienes públicos sea fiscalizable, etcétera, etcétera. No estamos simplemente, lo saquemos a Evo Morales, lo pongamos a Carlos Mesa o al ciudadano XY, y ya, listo, nos olvidamos de todo y tranquilos. No, la sociedad no está en eso. Queremos cambios profundos y queremos que sea transparente la administración pública. Y esa es la duda que se ha instalado en estos días, ¿no? Aquí hay otra cuestión que es muy importante, Carlos. Por ejemplo, teníamos 15.000 millones de dólares en las reservas. Ahora tenemos 8.000 millones. De los 8.000 millones, 2.000 millones serían pertenecientes a las reservas de oro. Tendríamos 6.000 millones reales. Y tenemos por un lado a Bolsonaro
y por otro lado a Macri. Gobierno, porque Macri se queda hasta el 21. Y al chileno por el otro lado. Y Piñera por el al otro lado, ¿no lado. es cierto? Sí. Y entonces la cuestión del gas, no sabemos realmente exactamente con cuánto contamos de reservas, y además Bolsonaro ha anunciado que va a privatizar, digamos, Petrobras. Y al privatizador puede decirle a Bolivia, si antes te compraba en $5 el millar de pies cúbicos, ahora te voy a pagar 3. Entonces hay una situación, la cuestión económica ya está siendo muy difícil, inclusive el solo anuncio de no vender dólares en ventanilla en el Banco Central de Bolivia ya ha creado susceptibilidades. Entonces, para cualquier gobierno, inclusive para el presidente Evo Morales, la cuestión económica a partir del 2020 se viene muy difícil. Muy difícil. A ver, en el Brasil, antes de Bolsonaro, ya se ha introducido el cambio. Antes de Temer, del gobierno transitorio de Temer, también teñido por sospecha de corrupción, era Petrobras, era una entidad estatal la que compraba el gas boliviano. El contrato era así, etc. Viene Temer y ya Temer dijo, terminó eso, por la crisis de Pemex, de Petrobras, por la crisis de credibilidad, por sus pérdidas, por varios factores. Se acabó, señores. Ahora ustedes, Bolivia, deben negociar con varios compradores, que son ya algunos privados, otros, no sé, son mixtos o públicos, pero ya no hay un solo comprador. Esto se va a profundizar y consolidar con Bolsonaro. Y Bolivia va a tener que negociar con quién sabe cuántos compradores, por un lado. Por otro lado, pese a la crisis de Petrobras, han descubierto yacimientos gasíferos en la plataforma submarina en Santos, frente a Sao Paulo, ¿no? De manera que en un tiempo X, Brasil va a tener su propio gas y dependiendo de las condiciones de negociación va a resultarle más cómodo consumir su gas o comprar gas más barato a Bolivia. Lo mismo sucede en la Argentina. De hecho, ya están comenzando a negociar un monto más pequeño de exportación de gas a la Argentina, con los yacimientos de Vaca Muerta, etcétera, etcétera. O sea, el panorama es muy difícil. El próximo gobierno va a ser muy difícil. Por eso voy a dar un paso más. Yo creo, ya me estoy animando a decir, creo que no es el momento para una figura nueva en el país. Creo que necesitamos de un nuevo que el nuevo presidente tenga experiencia, que sea capaz de enfrentar esta dificultad y que no se repita lo de 2003, ¿no? Con Carlos Mesa, que ante la magnitud de los problemas termine renunciando, alejándose del ejercicio de gobierno. Lo que viene es difícil para el país. Bien, en ese sentido, un partido joven no estaría viable, ¿no es cierto? En otra pregunta, otros analistas políticos también se han referido a esta unión de parte de los demócratas y Unidad Nacional, y por un lado está el FRI con Sol.bo, y ellos, los analistas políticos, han afirmado que van más a una visión caudillista de ocupar la silla presidencial nada más, y que la única propuesta que tienen es el Bolivia dijo no. En este sentido, yo le quisiera preguntar qué opina de esta situación, si es así, y cuál sería la propuesta electoral. Ellos decían, no tienen una propuesta electoral, solo esta del Bolivia dijo no. Entonces, ¿cuán importante sería la propuesta electoral de los partidos políticos? Mañana se va a disipar esto. Entre los requisitos que deben cumplir las organizaciones, bueno, las alianzas, el día de mañana, figura la presentación de plataforma de gobierno. O sea, ya mañana no puede una alianza presentarse y decir nuestra plataforma es Bolivia dijo no. No puede. Ya mañana tiene que, claro, no ha de ser todavía un plan de gobierno completo,
pero ya ideas muy precisas que proponen en el campo para seguir el tema, en la lucha contra la corrupción. Hay que leer mañana qué propone Carlos Mesa en lucha contra la corrupción, ¿no? Lo mismo el Frente Amplio, qué van a hacer en materia de hidrocarburos, por lo menos 7, 8, 9 temas cruciales que están angustiando al país, qué van a hacer en la justicia, qué le proponen al país en salud, qué van a hacer en el campo de la salud. Es el tema. ¿No es cierto? O sea, ya se acabó eso, desapareció. A partir de mañana, el MAS no va a poder ya levantar eso como un globo de ensayo. Mañana ya vamos a conocer lo que las alianzas proponen y en el peor de los casos, para los que no hagan alianzas, porque mañana son alianzas, sí. El 28 de noviembre y en las primarias ya los candidatos tienen que tener sus documentos finales y las elecciones son recién en octubre del próximo año. O sea, no, eso va a desaparecer, ¿no? Ahora, un poco me gustaría también, ¿cuál crees que va a ser el papel que va a jugar el Tribunal Supremo Electoral? Porque dice que no va a hacer presiones ni del oficialismo ni de la oposición y que va a actuar, como diríamos, en torno a lo que realmente es lo legal. No hace unos 2 o 3 días el exalcalde Juan Villarón sacó un análisis jurídico donde no hay por dónde perderse. Esta es una cuestión inconstitucional. No, por supuesto. Y también ha sacado el ex magistrado del Tribunal Constitucional. Gareca, si no me equivoco. No, Rivera. Rivera. Y también Gareca, que era el ex fiscal general. Yo también en varios eventos he hecho exposiciones. Hemos demostrado hasta la saciedad que la sentencia 0084 de 2017, la que permite la repostulación de Evo Morales con el argumento de que es un derecho humano, esa sentencia es inconstitucional, es delincuencial. Hemos demostrado eso hasta la saciedad, varios analistas. Pero la sentencia está ahí, aprobada, vigente. Y lo que tenemos en mesa es un vacío jurídico, cuyos nodos principales son los siguientes. La Constitución dice que las sentencias constitucionales son vinculantes, son obligatorias. Por lo tanto, esa sentencia 0084, mientras no se produzca el juicio contra esos magistrados, mientras no haya una instancia que diga esa sentencia no vale, está vigente y es de cumplimiento obligatorio. Por si faltara, sin ningún pudor, un magistrado del Tribunal Constitucional los días anteriores, la semana anterior, ha salido olímpicamente, no cuidan ni siquiera su condición de magistrados de imparcialidad, a decir, no, eso tienen que cumplir y cuidado que no lo cumplan, ¿no? Pero bueno, ahí está la sentencia. Por el otro lado, la ley del régimen electoral establece que los resultados de un referéndum son también vinculantes y de cumplimiento obligatorio. En este caso, el referéndum además compromete al Tribunal Electoral, quien, como está circulando en las redes, emitió un spot donde decía, si gana el no, entonces Evo Morales no puede ser candidato, ¿no? Listo, está ahí. Ahora, ese es un vacío. ¿Cómo se resuelve esto? 2 instrumentos de carácter vinculante y uno compromete al órgano electoral. ¿Cómo se resuelve esto? Y aquí viene el factor político, ¿no? El MAS tiene absoluto control del Tribunal Constitucional y del órgano electoral. Exactamente. Por lo tanto, el factor político va a jugar.
Consulta al Tribunal Constitucional. Exactamente, ¿no? Con un mínimo de escrúpulo, lo probable es que para preservar un poco la imagen del órgano electoral, que está comprometida por ese spot, lo que van a hacer es, este es un vacío, no hay quien resuelva, vaya en consulta al Tribunal Constitucional. Y ya sabemos lo que va a decidir el Tribunal Constitucional. Ahora, pero no hay que descartar que a la bruta le obliguen al Tribunal Electoral a decir, no, tenemos que cumplir la sentencia y listo, está habilitado. Lo que tendrá un costo político muy grande para el órgano electoral, pero pueden hacerlo. ¿No? Están en un momento en que ya no cuidan formas, ya les están razonando ya como en Venezuela, como en Nicaragua, ¿no? Pero yo preveo que van a enviar en consulta al Tribunal Constitucional. Sobre este tema, las plataformas ciudadanas ya van a empezar el 1 de diciembre una marcha a la sede de gobierno desde la localidad de Coani. Y ellos han mencionado que esto sería un golpe de Estado si es que el 8 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral pues avala esta nueva candidatura del binomio. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Sería un golpe de Estado? Ellos han dicho que de ninguna manera van a permitir que el Tribunal Supremo Electoral pues haga viable esta nueva candidatura. Sí, está en curso esta acción social de protesta para tratar de evitar que el Tribunal Electoral habilite simple y llanamente a Evo Morales. Este es un nuevo factor que nos muestra que el órgano electoral mande en consulta al Tribunal Constitucional sabiendo lo que va a salir de allá. Pero eso es patear un poquito la pelota, no más adelante, porque el calendario electoral dice que hasta el 8 de diciembre debe definirse quiénes están habilitados. Sí. Y el tribunal, el electoral o el constitucional, hasta el 7 o hasta el 8 de diciembre van a resolver eso. Ahora, ¿qué viene después? ¿Cuál es la reacción social? Eso es lo preocupante, ¿no? Puede conflictuarse el país a niveles tan grandes como los de Venezuela y Nicaragua. Esto es lo que preocupa a todos. Esperemos que no suceda eso. No creo que Bolivia tiene una cultura política diferente a la de Venezuela y de Nicaragua. Tenemos recursos diferentes a los de estas sociedades y esperemos que no exista una cuota de sangre como la que están pagando, aportando los pueblos hermanos de Venezuela y Nicaragua, y lo que es peor allá, cuotas de sangre tan grandes y sin perspectivas positivas para el movimiento ciudadano y democrático, ¿no? Pero, bueno, no hay que descartar que la sociedad boliviana se conflictúe a ese nivel y todos debemos estar atentos para contribuir en una u otra dirección. Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente en la Relación de Periodistas de La Paz. Esta es tu casa y seguiremos analizando qué es lo que pasa después del 13 y qué es lo que pasa después del 28 de noviembre. Gracias a ustedes por la invitación. Es siempre un gusto trabajar con un veterano periodista y una joven de la nueva generación de periodistas y un saludo cordial a toda la audiencia, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y luego volvemos con Voz de Libertad.